parte. Es tercera vez que ya se está replicando este diploma y cada año es realmente un tiempo muy bueno de poder aprender de los mismos estudiantes y sobre todo de poder transmitir este conocimiento y este tema tan importante, sobre todo en las iglesias, que debemos conversar. Como decía el pastor Luis, mi nombre es Nicole Ramírez, yo soy psicopedagoga y tengo harta experiencia en trabajo con niños y adolescentes, tanto en colegios y iglesias, y también actualmente me dedico a ser docente de educación superior. Entonces he pasado por todas las edades eh, para poder trabajar y poder ir conociendo las distintas necesidades. Como bien ustedes saben, este módulo, que se llama Educación y Bienestar Integral de las Redes Infantiles, está enfocado principalmente hacia la prevención del abuso sexual infantil, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a comentar el programa. Ya, les voy a compartir el programa, el que ustedes ya tienen en el WhatsApp, para que afinemos algunos detalles y los tengan muy claros a la hora de empezar el módulo. Ya. Cualquier cosa que no me entiendan, levanten la mano o lo ponen en el chat y ahí el pastor Luis me va a estar ayudando para, si es que yo no los alcanzo a leer todos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá, el objetivo de este módulo es abordar la temática de la prevención del abuso sexual infantil desde una perspectiva teórica y práctica. No lo escucho bien. No, es que no se ve porque hay hay algo, bueno, no sé si pasa conmigo nomás, pero dice que hay una planificación de módulo Educación Bienestar Integral. ¿Sí? ¿Es? ¿Ese? Esa es, sí, esa es. Perdida, ya. Eso es lo que estoy mostrando ahora, ¿sí? ¿Todos lo ven bien? Ya, eso, dedito para arriba, así yo puedo ir mirando bien, ya, súper bien. Sí. Entonces, tenemos 3 clases, ¿ya? La primera, ustedes van a encontrar las fechas a esta orilla. En esta segunda columna van a ver las cosas que ustedes como estudiantes deben preparar para la clase. Como yo les anticipé, hoy día lo ideal era que hubiesen leído el capítulo 3, 4 y 5, ¿ya? Del libro que yo les envié, que se llama Abuso Sexual, Pequeñas Intervenciones, Grandes Resultados, que es del pastor José Luis y Silvia Sinali, ¿ya? ¿Quiénes leyeron? ¿Quiénes leyeron que manden un dedito para arriba? Ya, a ver, vamos a ir viendo el chat. Ya, vayan colocando si lo fueron leyendo o no. Ya, perfecto, dedito para arriba, súper bien. Bueno, para los que no lo leyeron, les queda de tarea para que dentro de esta semana se puedan poner al día con esos capítulos. Idealmente yo siempre les pido que vayan marcando palabras claves, que a lo mejor hagan sus anotaciones ahí al margen, que si les parece mejor imprimir el material, mucho mejor, porque así pueden ir marcando con lápices de colores la información importante. De esa forma queda mucho más la información que si solo la leen, ¿ya? Así que recomendación, ir marcando las palabras claves con un lápiz de color, ¿ya? Además, hoy día les había pedido que por favor tuvieran una cartulina de cualquier color o una hoja blanca y lápices de colores, lápices Scripto o plumones. ¿Ya? Entonces, para que ahí lo tengan si es que aún no lo han traído. Se lo vamos a ocupar al final. Entonces, hoy día vamos a presentar el módulo, vamos a hablar un poco de los materiales que vamos a usar y después yo les voy a explicar el trabajo práctico que vamos a hacer, que es implementar una campaña de prevención de abuso sexual, ¿ya? Entonces hoy día, después cuando ya nos introduzcamos en la clase misma, lo que vamos a hacer es abordar qué es el abuso sexual infantil, los tipos de abuso, estadísticas, para que de alguna forma toda esa información pueda crear en nosotros la conciencia de lo que esta como delito o transgresión a los derechos de los niños causa,
¿ya? Vamos a ver un poco algunos indicadores de abuso sexual infantil, tanto en los niños de etapa preescolar, en la etapa escolar y en la adolescencia, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a cerrar con un taller reflexivo donde van a usar sus materiales. La próxima clase necesito que tengan leído el capítulo 13, ¿ya? Del libro. Entonces ahí está la información y que anoten en una cartulina o en una hoja la frase o idea que más les impactó del capítulo. Esa instrucción está aquí, ¿cierto? Y esa clase nos va a tocar ver específicamente cómo hacer prevención en la iglesia y les voy a presentar la campaña Todos contra el Abuso Infantil a través del libro Cuentos que no son cuentos, que ya se los envié también al WhatsApp. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Entonces, la última clase, lo que nos corresponde a ustedes como estudiantes es leerse el capítulo 1 y 2 del mismo libro y anotar también en una hoja la frase o idea que más les impactó agregando imágenes, ¿ya? Vamos a estar usando las imágenes porque a través de las imágenes nosotros recordamos mejor la información, ¿ya? Y por último, ese día vamos a abordar mitos sobre el abuso sexual infantil, el perfil del abusador, y me van a mostrar o contar algunas personas, ¿cierto? No todos, porque por tiempo no vamos a alcanzar, me van a mostrar su experiencia del trabajo final, ¿ya? Y vamos a cerrar el módulo. Ya. Yo no los puedo ver a todos, porque como está ahí compartiendo la pantalla, pero cualquier cosa ustedes me preguntan por el chat, por favor, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí sobre el programa? ¿No? Ya, todo clarito entonces. Vamos a ver el chat. Yo los veo a todos, Ah, profesora. ya, usted está ayudándome en esa parte, Sí. perfecto. Ya, entonces voy a dejar de compartir el programa. Ustedes ya lo tienen en su WhatsApp. Y les voy a compartir el trabajo final. Cuando hacíamos el diplomado de manera presencial, yo les pedía a los estudiantes que hicieran esta campaña en sus iglesias, ¿ya? Con niños o si no tenían la oportunidad de hacerlo con los niños de la iglesia, con familiares. Y en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo, pero de forma online, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a contar cómo va a ser la forma en que lo vamos a hacer, ordenadamente para que puedan aplicar lo que han ido aprendiendo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo aprendido llevando a cabo la campaña Todos contra el Abuso Infantil a través de una breve intervención online a un grupo de niños y sus familias, ¿ya? Entonces, esto puede ser tanto con las familias de la iglesia como con familiares suyos, ¿ya? Con los niños que ustedes tengan acceso, hijos, sobrinos, nietos, vecinos, ¿ya? Pasos a seguir. Esto se los acabo de mandar al WhatsApp, ¿ya? Entonces, paso 1. Primero, realizar una planificación de la intervención escogiendo fecha, plataforma, que puede ser en este caso Zoom o Meet, horario y materiales que van a utilizar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que planificar hacerla después del próximo miércoles. Tal vez puede ser entre jueves, viernes, sábado, domingo, antes del último miércoles. ¿Me explico? Entonces, en concreto, ustedes tendrían que hacer, aquí tengo el calendario, ustedes tendrían que hacer la intervención, si el próximo miércoles es entre el 11, o sea, sería desde el 12, voy a mirar acá mi calendario de la agenda, ya. Desde el 12 hasta el 17, anótenlo ahí. Ustedes tienen que escoger una fecha entre el 12 de noviembre y el 17 de noviembre para poder hacer esta intervención online, esta campaña. Entonces, van a presentarle esta planificación, que yo se las voy a mostrar inmediatamente en qué planificación lo van a hacer, ya sea si lo van a hacer en su iglesia, a los pastores de su iglesia, para coordinar detalles, ¿ya? Y si es familiares, no es necesario mostrársela a nadie. Entonces van a inventar o crear una invitación, ¿ya? Bonita, llamativa,
pueden poner la imagen del libro Cuentos que no son cuentos, o niños, como ustedes quieran, ¿ya? Invitando a la campaña Todos contra el Abuso Infantil, charla pueden ponerle, o taller, como ustedes quieran, la fecha, la hora y la invitación. Y van a realizar la actividad a través de la plataforma que ustedes tomen, y van a tomar un registro fotográfico y de video, no más de 1 minuto 30, ¿ya? Para que yo pueda ver más o menos cómo lo fueron haciendo. Entre 1 minuto y 1 minuto 30, no más que eso. Mezclando entre pequeñas grabaciones que pueden hacer desde su celular o fotografías que vayan sacando de los pantallazos de cómo los niños participan y los papás, ¿ya? Entonces esta actividad la van a presentar el 18 de noviembre, que es nuestra última clase, y van a ir comentando su experiencia, mostrando los registros. Entonces solo vamos a seleccionar algunos, porque por tiempo no van a poder todos, pero todos me lo tienen que enviar. Y esto lo tienen que hacer entre 2 y 3 personas, ¿ya? No lo hacen solo, lo hacen entre 2 y 3. Idealmente que sean 3. Y luego, después de haber hecho esta intervención con los niños y los padres, van a hacer una reflexión grupal comentando su experiencia de llevar a cabo esta campaña online, y también sobre la importancia de la prevención del abuso en la iglesia y en general en la sociedad, ¿ya? Entonces tienen que contener al menos 3 ideas fuerza en el desarrollo de su reflexión, ¿sí? Ya, hasta ahí, ¿cómo vamos? Dedito para arriba, si estamos bien. Y así yo veo. Profesora, ¿Sí? consulta independiente que nos toque, por ejemplo, presentarlo ese día en clase, además tenemos que hacerle llegar la foto, el video y todo a su correo. Sí, anoten mi correo, Ya, por ya, favor. perfecto. Nicole.ramírez, Nicole con E final, ¿ya? Nicole.ramírez.aguilera @gmail.com. Ya, entonces sí o sí todos el 17 me lo tendrían que enviar, ¿ya? Aquí está la planificación. Ustedes van a anotar sus nombres de los integrantes del grupo, la fecha en que van a hacer la intervención, el horario, la cantidad de niños aproximadamente y qué materiales van a usar. Y alguna otra persona, esto quizás no es tan importante. Así van a distribuirlo: un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio, ya lo van a entender esto, pero se los voy a mostrar. Van a mostrar, por ejemplo, el video corto Pego Me Acuerdo, que lo vamos a ver en la próxima clase, y van a ir destacando las ideas fuerza, ¿ya? De ese video, que yo se los acabo de mandar a su WhatsApp. En el desarrollo van a ir mostrándole algunas ideas claves a los papás, tal vez algunos mitos sobre el abuso, ¿ya? Y debe ser breve, muy breve, ¿ya? Pueden hacer carteles o pueden proyectar ahí un PowerPoint, como ustedes quieran. Pueden escoger, por ejemplo, 3 mitos y conversar con los papás sobre eso, ¿ya? Recuerden que la charla está dirigida a los papás y a los niños. Entonces, en un momento a los niños, después a los papás, y se cierra finalmente con los niños. Y el cierre muestran otro video, que es el primo Ramón, que ya se los mostré, y también van reforzando las ideas claves, como por ejemplo aprender a decir no, avisar a los padres si, por ejemplo, sucede algo como en el video, no guardar secretos, y la importancia de las partes privadas del cuerpo, ¿ya? Y allí le entregan a los niños o les envían a los niños el libro Cuentos que no son cuentos, que yo se los envié online, ¿cierto? Acompañado del folleto informativo sobre cómo usar el libro, que se los acabo de enviar también, ¿ya? Porque ahora les voy a contar. Acá yo tengo el libro en papel, ¿cierto? Impreso. Entonces, cada cuento, que son 5, tiene una enseñanza. Y en ese instructivo que yo les envié está como la enseñanza que deja cada uno de esos cuentos para que los padres puedan reforzar, ¿ya? Eso. Acá está la pauta de evaluación, ¿ya? Donde yo voy a asignar 4 puntos como máximo a cada uno de los indicadores. Primero, que hayan realizado la planificación de la campaña en el formato que les acabo de mostrar. Segundo, que me envíen un video muy breve, de máximo 1 minuto 30, con imágenes y grabaciones.
y que me entreguen la reflexión escrita indicando cómo fue la experiencia y que después reflexionen sobre la importancia de la prevención del abuso sexual. Ese es el trabajo final. Tiene 16 puntos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? La hermana Javiera tiene una pregunta. Ya, Sí, yo tengo la una pregunta. escuchamos. Aquí Javiera. abrí el micrófono. Hola, un Javiera, gusto hola. estar este módulo. Muy pertinente. Quería consultar si el único formato de hacer esta campaña es mediante una charla, como que, no sé, se me ocurre de repente hacer una difusión por Facebook, por Instagram, con afiches durante una semana, no sé qué, y el sábado terminar con un live donde se hable sobre este tema, por ejemplo. Entonces, no sé, que en el grupo donde participo yo somos 2 personas y nos conectáramos por Instagram a hablar sobre este tema y ahí se sumarían los papás que están conectados por esa plataforma en el fondo. ¿Tiene que ser solamente una charla donde esté la gente concentrada, viendo no sé qué, o también como otra estrategia, otro formato? Lo que me pasa es que si fuera, por ejemplo, a través de una transmisión en Instagram, tú no tendrías gran interacción de los niños y los padres. A lo más lo que los padres quisieran ir comentando en los comentarios. Pero cuando tú lo haces, por ejemplo, a través de Zoom, tú ves las caras de los niños. Tú les puedes ir mostrando cosas, ¿ya? Puedes abrir los micrófonos, puedes preguntarles directamente, niños, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Saben cuáles son las partes privadas del cuerpo? Por ejemplo. Entonces yo creo que lo más pertinente para cumplir como el objetivo de la interacción con los niños y los padres sería Meet o Zoom, ¿ya? ¿Hay alguna otra? ¿Le respondo esa pregunta, Javiera? Sí, sí. Ya, ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, Arlina Aguilera levantó la mano. Sí, profesora, otra consulta que tengo es que respecto a la reflexión final, ¿ese igual tiene un formato como indicado? No tiene ni un Ah, ok. formato. Lo único O sea, un importante es escrito. que ustedes primero expliquen cómo fue la experiencia, ¿ya? Ya. De haber hecho la campaña, que lo comenten. Y en segundo lugar, las 3 ideas fuerza sobre su reflexión de la importancia de prevenir el abuso sexual. ¿Por qué hay que prevenir? ¿Por qué en la iglesia hay que hablar de este tema? ¿Cómo lo podemos Ah, hacer? ok. Ustedes reflexionan, ¿ya? O sea, en la rúbrica que usted presentaba, el último punto que habla exactamente de eso, de reflexionar sobre la importancia, eso igual va dentro de la misma reflexión final. Sí. O sea, como que la reflexión escrita que ustedes me entregan está dividida Claro, en 2 cosas. claro. Una, que me comenten cómo les fue, cómo se sintieron con la experiencia de hacer la campaña. Y lo segundo son las 3 ideas fuerzas de reflexión sobre la importancia de la prevención. Ah, ok, buenísimo, gracias. De nada. Ya, otra pregunta, alguna Sí, duda. buenas tardes, con Ariel Bergen. Ariel. Sí, ahí activo mi cámara. Pregunta porque esta campaña entendemos que podría ser netamente preventiva para los niños y enseñar y todo el tema, pero otra cosa es enseñarle también a los papás. Yo creo que ahí tenemos 2 canales distintos de comunicación. Entonces, sería importante saber, no importa quién va dirigido, porque entiendo que hay una forma de enseñarle a los niños para que puedan entender, pero a los papás también tienen que saber un montón de cosas que tal vez no necesariamente tienen que saber los niños, sino, menos mal que el video dura 1 minuto y medio, así que no, capaz que ni nos inflen por lo aburrido que podría ser, ¿me entiendes? Entonces, sería bueno aclarar eso, si da lo mismo, sería bueno atacar solo un público que sería solo los niños, o solo los adultos, sería bueno saberlo. Yo prefiero que en la charla estén ambos, los niños acompañados por sus padres, porque de los videos, que ya se los voy a mostrar o les voy a pedir a ustedes después que los vean en su tiempo después, se pueden extraer muchas ideas que muchas veces los papás ignoran sobre el abuso sexual infantil. Exacto. Entonces acá, tanto padres como niños tienen que saber esta información. Entonces yo prefiero que sí o sí los papás acompañen a los niños en la charla. De hecho, Súper. cuando lo hacemos en las iglesias o en colegios, siempre la intervención es con los niños y si no es junto con los padres allí, en algún otro momento se cita a los papás y se hace. O sea, esas experiencias he tenido yo y creo que es lo mejor porque los padres en el fondo tienen que tener conciencia de que esto ocurre más de lo habitual,
que es más frecuente de lo que uno imagina, y los niños también tienen que saber algunas ideas claves para prevenir que eso les suceda. ¿Ya? Súper, qué buena la aclaración, porque me parecía como extraño solo hacerlo como para los niños, a no ser que sea una campaña publicitaria nomás que ellos puedan ver. Pero si es charla, tiene que ser acompañado, sí o sí. Sí. Muchas gracias. De nada. Y me gustó mucho la idea de Javiera, que decía, si podemos difundir con afiches, por ejemplo, a través de Facebook. Ustedes tienen Facebook en su propio Facebook, o las iglesias. También me parece súper buena idea. De hecho, podrían empezar ya a trabajar en la planificación. ¿Ya? Saray, ibas a hacer una pregunta. Sí, hola profe, un gusto conocerla. Me encanta este módulo. Creo que va a ser de mucho enriquecimiento para todos. Y mi pregunta es, ¿de qué edad, desde hasta en edades? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si uno nos encontramos con un caso de que un niño ha sido violentado y como los niños desde cierta edad no filtran, sino que todos lo sueltan? ¿Cuál sería el rango? Como para tener claro que nos vamos a enfrentar a temas que cuando son sensibles y más encima se sienten identificados, son pero abiertos ellos. Súper buena pregunta. Ya. Este libro, esta campaña, está dirigida a niños entre 3 y 10 años. Con este libro. Porque hay otro libro que se llama Rizo Azul, que está destinado a niños más adolescentes, como desde los 11 a los 14 años, que tiene que ver con el uso de las redes sociales. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar en este módulo, en este libro. Así que está dirigido a niños desde 3 a 10 años, ¿ya? Para que lo anoten ahí en su invitación. ¿Otra consulta o duda? Yo tengo una consulta, Margarita. Margarita. Alguien tiene que silenciar su... Ya. En mi caso, yo trabajo con grupos que son con una mala conectividad de internet. Y podría hacerse, por ejemplo, nosotros trabajamos con grupos de videollamada, con hasta 10 personas. ¿Podría utilizarse eso como, entre comillas, una plataforma? ¿Podemos interactuar? Porque se prende si no queda otra opción, yo creo que sí. Pero si no queda otra opción, yo creo que sería como la última opción. Porque lo que les quiero proponer es que ojalá hagan un PowerPoint con unas 3 o 4 diapositivas donde ustedes lo presenten. Por ejemplo, cuando les quieran hablar sobre las partes privadas del cuerpo a los niños, que a lo mejor en esa diapositiva tengan 2 siluetas de niños y proyecten esa diapositiva. O cuando toque, por ejemplo, hablarle a los padres ideas clave, ustedes pongan ahí la idea clave con una imagen que refuerce lo que ustedes están tratando de decir. ¿Se entiende? Entonces, agota las alternativas. Si tú ya sabes que en el fondo no hay muy buena conectividad, y tendrías que hacerlo de esa forma, o tal vez ocupar carteles, pero ahí se verían al revés, porque cuando uno hace como selfie se ven como al revés. Lo que yo hago, por ejemplo, es que pongo el teléfono no con la cámara mirando hacia mí, sino que la cámara mirando hacia el computador. De esa forma, desde el computador transmito a mi celular. ¿Ya lo has hecho entonces? Sí, ya. Sí lo he hecho. Entonces, ya, dale nomás, pues, porque si has probado ya y te funciona de esa forma, ocupa la misma manera. Profe Nicole. ¿Sí? Si hubiera a lo mejor problemas con la conexión y si uno tuviera una familia grande con hartos niños, ¿podría hacerlo presencial? Con varios. ¿Cuánto es el mínimo de personas que tienen que estar conectados? No, yo creo que desde 2, si hay 2 niños y 2 padres, de ahí para arriba. ¿Ya? Incluso uno. Porque esa información que va a recibir ese niño va a ser valiosísima. Entonces, no hay como un máximo ni un mínimo. Yo creo que los que puedan convocar, ¿ya? Y si pueden, por ejemplo, no sé, familias numerosas viven y pueden invitar a los primitos y lo pueden hacer en casa presencial, mucho mejor, mucho mejor. Y ahí graban videos cortitos, hacen carteles o proyectan a lo mejor la diapositiva en una tele. Ahí ustedes ingéniensela, ¿ya? Pero como no siempre todos pueden, y ahora se está usando mucho el tema de las plataformas online, decidimos hacerlo online,
Pero si pueden hacerlo presencial, mucho mejor, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta para que empecemos? Porque ya son casi las 8. La duración de la charla, pregunta el hermano Pablo. No más de media hora, ¿ya? No más de media hora, porque los primeros 10 minutitos son para el inicio, un video que dura 2 minutos, después reforzar algunas ideas clave, después el desarrollo, lo mismo, 5 minutos será reforzar las ideas clave, y cerrando con el otro video, yo creo que 25 minutos, 25 a 30 minutos, no más que eso, porque además que son niños pequeños, la capacidad de concentración tampoco es tanta, y cuando son las clases online, como que el nivel de concentración aún es más complejo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, parece que estamos ok. Vamos a partir y les voy a pedir que por favor vean el video que les envié al WhatsApp. Cada uno quiero que lo vea en su celular, ¿ya? Porque si yo lo proyecto desde acá parece que hay problemas. O nunca me ha funcionado, la verdad, mostrar un video por Zoom. Entonces prefiero enviárselo. Yo les digo al tiro qué video tienen que ver. El primero. ¿Se lo proyecto yo? Ya, mucho mejor, mucho mejor. Voy a activarlo primero. Ya, voy a dejar de compartir esto. Ya, este es un video con cifras, con datos de una recopilación que hicieron estos pastores que crearon esta campaña, que es muy impactante y que creo que con eso comencemos. Ya. Ya, ahí estoy. ¿Lo ven? Ya. Yo lo veo. ¿Los Ya. demás? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Ahora les quiero preguntar, ¿qué les pareció el video?
para que me vayan comentando, por favor. En 1 o 2 palabras, ¿qué les pareció? Excelente. Ya. Impactante. Impactante, excelente, ya. Buenísimo. Provoca una concientización muy fuerte. Exactamente. Esa es la idea, súper bien. ¿Algún otro comentario? A mí nos deja claro que tenemos que estar mucho más pendientes de nuestros niños alrededor. Preocupante. Hay que estar muy pendiente, preocupante, muy bien. Ya, me llamó la atención las cifras de la no intervención en este punto que es tan relevante. Perfecto. ¿Cierto? Impactante. Bien, entonces, comencemos. Les quiero hacer unas preguntas y aquí voy a descubrir inmediatamente si leyeron el texto o no, ¿ya? ¿Qué entienden por abuso sexual infantil? Muy cortito. A ver si vemos un poco los conocimientos previos. Vayan hablando nomás. Mire, les quiero hacer una acotación. Espérenme un poquito. Ya. Para mí es muy importante que ustedes participen, porque si ustedes participan, dan su opinión, o la idea que se les venga a la cabeza, eso va a hacer que ustedes aprendan mucho más que si solo escuchan una clase, ¿ya? Entonces, a la medida que ustedes participan, están pensando, están aprendiendo. Así que aquí es mucho de hablar, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué entienden por abuso sexual infantil? Cortito. Abuso de poder. Ya, abuso de poder. Que no solamente sucede con niños, sino también con niñas. O sea, perfecto. Que no solamente son mayoritariamente a las niñas, sino que de 10 a varones también. Son los niños los que son abusados también. Ya, muy bien. Y se busca personas vulnerables. Se da en niños más bien vulnerables, ¿ok? Tiene que ver con que alguien con más poder abuse de otro. Puede ser un adulto, pero también nos señalaba el texto que puede ser entre la misma edad, si hay un poder mayor por el carácter, por diferentes razones. Perfecto. ¿Alguien más? Es la agresión física. Puede suceder en cualquier contexto familiar. Saray estaba hablando. Saray. Perdón, Saray. No, perdón. Yo no los puedo ver a todos para ir dándoles como la palabra, pero si usted se da cuenta que está hablando con otro encima, esperen el siguiente turno. ¿Ya, Saray? Es una agresión física y psicológica que tienen los niños en la parte sexual. Ya, perfecto. Ahora quiero que me digan qué consecuencias tiene en la vida de un niño que ha sido abusado. En 1 o 2 palabras. ¿Qué puede ocasionar en la vida de un niño o niña al haber sido abusado? Inseguridad. Muy bien. Falta de confianza. Baja autoestima, desconfianza. Puede llegar a ser un abusador. Ya, muy bien. Puede repetir después eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Vergüenza, muy bien. ¿Cuál? Si no es carencia apoyado, afectiva. Carencia afectiva. Muy bien, muy bien. Si no es apoyado, es un desastre total. Exactamente. Si no recibe apoyo, terapia, intervención, es un desastre, ¿cierto? Su futuro se ve arruinado. Afectado, ¿cierto? Se vuelven también introvertidos. Son niños que se vuelven introvertidos, muy bien. Tímidos. Tímidos, perfecto. Ahora, ¿qué me podría decir? ¿Cuáles son las características de un abusador? En 1 o 2 palabras. Alguien súper carismático. Muy bien, alguien que se gana el cariño de la gente, ¿cierto? Manipulador, pero no nos damos cuenta porque manipulan a la víctima. Pero en general no es una persona manipuladora, pero sí manipula después a la víctima. ¿Ya? Otra característica. Tienen cambios de personalidades. Distintas personalidades. Son mixtos, exclusivos. Eso es lo que nos leímos, selectivos, impulsivos. Bien. Hay distintos tipos, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Bien.
¿Ya? Lo que más llama la atención en ese tema es que no existe un perfil así como claro para identificarlo. No. Entonces, eso es preocupante también. Podríamos decir que si vamos caminando en la calle nos damos cuenta de quién sería un abusador, ¿cierto? Porque son personas comunes y corrientes, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de prevención, tanto en la familia como en la iglesia? ¿Por qué? Para evitarle al niño que pase o sufra este tipo de violencia. Muy bien. Para que tenga alta la autoestima y sea capaz de decir no si le están haciendo daño o de acusar a sus padres para evitar un abuso. Perfecto, súper bien. Porque la mayoría de los abusos ocurren dentro de la familia. Sí, muy bien. Y también para que estas personas que son abusadas tengan la seguridad de que la iglesia también puede ser un apoyo que está ahí para ellos. Muy bien, que pueden contarlo, que pueden recibir la ayuda, ¿cierto? Excelente. Los felicito, súper bien. Se nota que leyeron, se nota que son activos, que participan, súper bien, me encanta. Hermana, también con respecto a la iglesia, hay que saber que la iglesia también es un lugar de riesgo. Y mientras más hablemos del tema, más acorralamos a si hay alguien con esas intenciones. Exactamente, la desinformación da más espacio a los abusadores, ¿ya? Como decía el video, nuestra extra confianza en la gente le da más libertad para actuar. Ahora les quiero comentar algo. Ustedes saben que en la Iglesia Católica está el tremendo escándalo, ¿cierto? Hace muchos años de la cantidad de abusos sexuales que los sacerdotes hacían a los niños y jóvenes que participaban, ¿cierto? Pero esto mismo ocurre igual en la iglesia evangélica, solo que no se ha destapado tanto como en la iglesia católica, ¿ya? Entonces, es un tema que ocurre de igual forma y esto es de antaño, de hace muchos años, ¿ya? Entonces, vamos con la definición. Quiero que se queden con estas palabras claves. ¿Qué es un abuso? Es toda interrelación, ¿cierto?, entre un adulto y un menor de edad que tiene por objeto la estimulación sexual propia del abusador, del niño o de terceros, ¿ya? Esa sería como la definición con la cual nos vamos a manejar, ¿sí? Entonces, hay un adulto y hay un menor de edad, ¿cierto?, que es la víctima. Y vamos a clasificar los tipos de abuso, que son dos. El primero lo vamos a denominar sin contacto físico y el segundo le vamos a denominar con contacto físico, ¿ya? El primero es cuando, por ejemplo, se le pide al niño mostrar, o sea, el adulto, el abusador, le muestra los genitales al niño, ¿ya? O es pedir que el niño muestre sus genitales, exponer al niño a material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual, ¿ya? U obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos o utilizar a los niños para la producción de material pornográfico, ¿ya? Todo eso está dentro del tipo que es sin contacto físico, ¿ya? Pero que de igual forma es un abuso sexual, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Dedito para arriba, por favor. Eso, súper bien. Ya, dedito para arriba. Excelente. Ya. Avanzamos entonces. Ahora nos vamos a los que son con contacto físico, ¿ya? Carol Espinaza levantó la mano. ¿Todo bien, Carol? Sí, solo quería acotar algo en la definición que a nosotros nos ha pasado, que es a veces niños mayores abusando de niños pequeños, no necesariamente adultos. Entonces, también entendiendo que tal vez ese niño mayor también está siendo abusado por alguien mayor, seguramente por un adulto, pero a veces son niños abusando a niños. Sí, a ese tipo de abuso, Carol, le vamos a llamar abuso reactivo, ¿ya? Porque justamente son menores de edad haciendo eso mismo a otros menores de edad, ¿ya? Entonces, más adelante lo vamos a ver, se llama abuso reactivo, o esa categoría le vamos a dar, ¿sí? Pero en sí como que también es un delito,
pero ya cae como dentro de otra figura, porque aquí en este caso es como un mayor de edad, ¿ya? Pero muy bien la acotación que hiciste, no logro encontrar tu rostro aquí entre todos los alumnos, ¿ya? Gracias, Carol. Ya, entonces nos vamos ahora con contacto físico. Javiera, levantaste la mano. Sí, disculpa que no te deje avanzar, es que me queda solamente una breve pregunta de qué pasa cuando, por ejemplo, una familia vive en una sola habitación, todos juntos, y los papás como que practican intimidad y están los niños en la habitación. ¿Se puede considerar eso también como un abuso? Sí, por el hecho de sería- que... Sí, es un tipo de abuso también, solo que como que en la parte legal, dado como que eso se da sobre todo en sectores muy vulnerables, muchísimo, y los padres desconocen que eso daña finalmente a los niños. Entonces eso sí sería uno, pero sin contacto físico. Claro, claro, o sea, por eso la pregunta, ¿se puede considerar como un abuso sexual o Sí, un es abuso? algo, sí, es algo que no debería ser. De hecho, hace un tiempo atrás yo leía a una psiquiatra que decía que eso igual causa daño y trauma en el subconsciente de los niños. Claro. Entonces eso no debiese ser, pero ocurre mucho, mucho. Ya, ¿Ya? gracias. De nada. Entonces, todo lo que tiene que ver con abuso sexual con contacto físico ya va directamente a lo físico. Manoseos, toques con malicia, relaciones sexuales oral, vaginal o anal. ¿Ya? Entonces les quiero contar que los pastores que crearon esta campaña, que son los autores del libro, que es José Luis y Silvia Sinali, ellos hicieron una investigación, un estudio en 2 fechas distintas, de diferencia de 10 años. ¿Y saben dónde hicieron esa investigación? En iglesias evangélicas de Latinoamérica. Entonces ellos recogieron algunos datos interesantes que les quiero compartir, porque esto demuestra que ocurre más de lo que uno piensa, ¿ya? Ellos hicieron en esta encuesta, que era anónima, les preguntaban las experiencias sexuales negativas que tuvieron en la infancia. El primer estudio fue en el 2001 y el segundo el 2011. Fíjense que sí, el 41% en el 2001 decía que sí había tenido experiencias negativas en la infancia. Y en el 2011 disminuyó un poco, ¿ya? Pero igual permanecía un porcentaje importante, ¿ya? Otro de los datos que ellos recogieron es que si ese porcentaje correspondía, por ejemplo, en el 2011, mayormente a niñas, ¿ya? Pero fíjense en el porcentaje de niños, no es bajo. Entonces ahí inmediatamente derribamos un mito de que el abuso sexual ocurre tanto en niños como en niñas, aunque claramente se da más en niñas. Otro dato importante que ellos recogieron fue ¿qué tipo de experiencia negativa tuviste? Y fíjense que el 55% era manoseo. O sea, jóvenes cristianos decían que habían vivido ese tipo de abuso. Otro, abuso físico. No alcanzo a ver si ustedes lo pueden leer, el morado. Se alcanza a ver. Violación. Gracias, porque justo me está tapando el icono de compartir pantalla. 13% violación y el verde 6% otro tipo de abuso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que más se da? Manoseo. Manoseo, ¿cierto? Manoseo en las partes privadas del cuerpo. Ya, ahora preguntaban en ese mismo estudio o investigación quiénes eran esos abusadores y miren lo que pasó aquí. El 2011, el 90% eran desconocidos y el 2001, 90% y el 2011, 94%. ¿Qué mito derribamos aquí? Que gente cercana. Son personas desconocidas los que abusan. Ese es un mito, ¿cierto? Pensar que solo es gente de afuera. ¿Cómo en mi familia va a ocurrir esto? ¿No? Con esto derribamos que más del 90% de los abusadores son conocidos a la víctima, es decir, amigos de la familia, familiares directamente. ¿Ya? Y ahí vamos a ver por qué. Porque en el fondo
el abusador debe ganarse la confianza de la familia y del niño para evitar sospechas y poder llevar a cabo su planificación, ¿cierto? Otro dato importante es quiénes eran, y miren los datos acá. ¿Quién me puede decir cuál es el mayor porcentaje de abusador? Los tíos. Los tíos, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, fíjense cómo van cambiando los porcentajes. Pregunta, ¿sí? profesora, ¿Sí? tío se refiere a familiar directo, porque hoy en día los niños, a los familiares, o sea, a los amigos que uno tiene, también los niños le dicen tío. Claro. Entonces, No, en este caso tiene que ver con familiares, pero Ya. también, por ejemplo, podría ser que los niños también llaman tío a los profesores. Sí. O a la gente de la iglesia también. Claro, por eso, a eso me refiero, a eso. sí. Hubo un tiempo en que se les enseñaba harto a los niños a que no les llamaran tío, que los llamaran profesor. No sé si ya se acuerdan. Sí. Ya, y a mí yo me acuerdo harto de eso, justamente por esto, ¿ya? Acá les quiero mostrar un dato de UNICEF. UNICEF hizo un estudio sobre maltrato infantil en el 2012, ¿ya? Quizás igual no está tan actualizado porque ahora estamos en el 2020, pero aún así las cifras son altísimas. Miren, el 88,5% de quienes ejercen abuso sexual son conocidos a los niños y niñas. Es decir, lo mismo que los pastores descubrieron en su estudio, UNICEF, que es una entidad no religiosa, lo confirma. El 50,4% son familiares de los niños y niñas. El 11% son amigos de la familia y el 5% son vecinos. O sea, siempre son, la mayoría de las veces, conocidos de la víctima. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Dedito para arriba. Después de sí mismo, que pongan eso, para ayudar lo que vamos bien. Ahora le preguntaron en este estudio los pastores Sinali, ¿qué edad tenías cuando ocurrió el abuso? Y fíjense que el 77% era menor de 12 años y solo el 23% tenía más de 12, o sea, eran adolescentes. Entonces ellos llegaron a la conclusión que la edad media para el abuso era a los 8 años. Y si tenía más de 12, era a los, o sea, si tenía 13, a los 12. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se tiene que intervenir? En esas edades principalmente, pero este libro está dirigido desde los 3 años, porque los niños ya logran a esa edad comprender instrucciones o mensajes que uno les quiera dar, ¿ya? Hablemos un poquito de esto. ¿Cuál es la forma que ellos tienen de actuar? ¿Ya? Todos tienen una dinámica familiar, o sea, similar, perdón, que es, en primer lugar, seleccionar la víctima, porque se habla de que estas personas como que se enamoran de sus víctimas, ¿ya? Entre comillas, ¿cierto? Entonces las seleccionan. Buscan perfiles de niños con poco carácter, niños sumisos, con faltas de, quizás de afecto. Entonces, una vez que la selecciona, la acorrala y la seduce. ¿Cómo? Con regalos, con muestras de cariño, con atenciones especiales. Ustedes leyeron ahí el libro, ¿cierto? Decía que en el fondo hay un trato especial y distinguido para estos niños, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que cuando los niños se sienten bien tratados, son niños que se vinculan inmediatamente en una relación mucho mejor que cuando son maltratados. ¿Sí? Entonces, si uno trata con respeto a un niño, con cariño, con regalos, con cosas divertidas, el niño inmediatamente va a establecer una relación fácil con la otra persona, ¿ya? Entonces, luego que hace eso, comete el delito, ¿cierto? Abusa del niño y luego la adoctrina para que no hable. Y allí es donde ellos muestran la manipulación, porque en el fondo manipulan con mensajes como tú tuviste la culpa, si tú le dices a tu mamá lo que pasó aquí, yo voy a matarlos, nadie te va a creer, voy a matar a tu familia, a tus perritos, etc. Entonces los amenaza de alguna forma para que ellos guarden el secreto. ¿Ya? Este es un secreto entre tú y yo. Estas son como formas frecuentes que ellos usan para manipular y adoctrinar a la víctima. ¿Ya? ¿Qué es lo que generan en esta víctima? Culpa, y la hace sentir responsable de lo que pasó. Sobre todo, por ejemplo, cuando son adolescentes. Pero si tú me provocabas,
pero si tú te ponías esa polera, esa minifalda, y tú te paseabas de esa forma por la casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero si a ti te gusta cuando yo te hago esto, son frases que ocupan estas personas para generar culpa y responsabilidad en las víctimas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay alguna duda, pregunta? Ya. Voy a encender la luz. Ya. ¿Mm? Sí, mucho mejor. Ahí sí, gracias. Bien, hagamos una recapitulación. ¿Ya? ¿Qué hora es? Nos queda poquito tiempo. Hagamos una recapitulación cortita. Que alguien me diga rápidamente qué es el abuso sexual. Muy cortito. Javiera, no se te escucha. Ah, no estás hablando con nosotros. Ya, ¿alguien quiere decir brevemente qué era lo que entendió? Es la relación entre un adulto y un niño, la interrelación entre un adulto y un niño. Que busca la satisfacción sexual. Muy bien, ¿ya? Existen dos tipos de abuso. En realidad. Existen dos tipos de abuso. Puede... ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Muy bien, excelente. Y ahora, ¿me pueden decir más o menos cuál es el perfil del abusador? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su dinámica? Ganar su confianza. Ya, selecciona a la víctima, se gana su confianza. Ganar la confianza de la víctima también. Ya, ¿qué más? También asustarlo, amenazarlo sutilmente. Cometer el delito y adoctrina para que no hable. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. Ahora hay algo que no les mencioné. Esto es un delito, ¿ya? El abuso sexual infantil es un delito porque vulnera los derechos de los niños y adolescentes, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad de lo complicado que es, de lo complejo que es, y que esto es necesario denunciarlo, ¿ya? Quizás ahora con la información que ustedes van a ir aprendiendo en este módulo, después van a poder identificar o sospechar de que un niño o adolescente ha sido abusado. Pero no es su misión investigarlo, sino que eso ya le corresponde a la policía, ¿ya? Pero la responsabilidad de quien, por ejemplo, de un niño que te cuenta que ha sido abusado o que lo están abusando, mi responsabilidad es hacer la denuncia, ¿ya? Para que eso no siga ocurriendo, si es que está ocurriendo todavía, ¿ya? Entonces más adelante les voy a mostrar dónde podemos denunciar, más o menos cómo se hace, ¿ya? Entonces ahora lo que quiero que hagamos es que avancemos hacia las consecuencias, es decir, algunos indicadores que nos van a permitir de alguna forma sospechar que un niño está siendo abusado. Pero con esto me quiero detener aquí. No es que si tú ves una característica, inmediatamente tienes que ir a hablar con los papás y decirle, su hijo está siendo abusado. No, porque nosotros no somos las personas que declaramos que ese niño ha sido abusado, sino que solamente hay sospechas, ¿ya? Es un psicólogo infantil quien lo diagnostica o quien lo evalúa, ¿ya? A través de una serie de pruebas, y todo eso se ve en la policía o en la PDI, ¿ya? Para que ustedes no se alarmen ahora, ¡ah! Yo sé que a este niño le pasa esto. No, sino que son una serie de características, ¿ya? En eso me quiero detener como con cuidado. Ya, miren lo que sucede en la etapa preescolar, algunos indicadores. Por ejemplo, que un niño ha sido abusado, cambios de humor muy pronunciados. Si era un niño que tenía, por ejemplo, un humor estable, un ánimo estable, tiene cambios importantes de ánimo, ¿ya? Se pone muy irritable de pronto, ¿ya? Hay retrocesos en el comportamiento. Si ya dominaba, por ejemplo, el control de esfínter, vuelve a orinarse, o vuelve a defecar en las noches, por ejemplo, ¿ya? Hay retrocesos en el comportamiento. Pérdida del apetito o llanto excesivo, niños que se ponen irritables,
comportamiento sexual que no concuerda con la edad y entendimiento del niño, ¿ya? También podemos ver lenguaje sexualizado, es decir, niños que empiezan a hablar con un lenguaje que de repente comienzan a hablar y a mencionar, por ejemplo, genitales o palabras que tienen que ver con contenido sexual, ¿ya? O también juegos con muñecos que colocan en posiciones sexuales con rabia, con bronca, ¿cierto? Como imitando lo que ellos están viviendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dedito para arriba? Ya, perfecto. Vamos a entender la etapa preescolar más o menos como entre los 2 y 5 o 6 años, ¿ya? Y también, esto es importante, en la etapa preescolar los niños expresan el abuso mediante el dibujo. Entonces quiero que después ustedes googleen dibujos de niños que han sido abusados y se van a dar cuenta de cómo son. Por ejemplo, dibujan al abusador gigante, grande, y ellos pequeñitos, con los órganos sexuales así muy desproporcionados. Entonces, los niños expresan a través del dibujo lo que no pueden elaborar verbalmente, ¿ya? Entonces, eso lo maneja un psicólogo. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó, cuando yo trabajaba en colegio, que un niño constantemente hacía este tipo de dibujos, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Fue inmediatamente, se deriva a la parte de psicología, ¿cierto? Que los colegios por lo general tienen este departamento, y ellos lo toman y deriva, en este caso, a la OPD, que es la Oficina de Protección de la Infancia, ¿ya? Y ellos tomaron el caso, se fue a tribunales y efectivamente este niño sí estaba siendo abusado, ¿ya? Pero nosotros no fuimos quien lo dimos como por sentado, sino que se hizo toda una investigación que sí confirmó las sospechas, ¿ya? En la etapa escolar, es decir, desde los 6, 7 años hasta más o menos los 11, 12 años, a todo lo anterior le vamos a agregar estos indicadores o consecuencias que pueden ocurrir si un niño está siendo abusado. Dolor, irritación, inflamación en los genitales, esto en este caso que haya sido un abuso con contacto físico, más bien como un tipo de violación, o se queja de una incomodidad física obvia que no puede explicar su presencia, ¿ya? Baja autoestima, muy sensible a la crítica, ¿ya? Además, masturbación compulsiva en lugares públicos, ¿ya? Si bien hay los niños pequeñitos, cuando hay todo como un descubrimiento de sus genitales en la etapa preescolar, ellos tienen episodios donde tocan sus genitales, ¿cierto? Pero en este caso, en la etapa escolar, eso ya debería ir desapareciendo. Pero cuando los niños han sido abusados, se presenta la masturbación compulsiva en lugares públicos, como por ejemplo la sala de clases, o cuando el niño está jugando y lo hace siendo que debería su concentración estar en otro foco, ¿sí? En el caso de los adolescentes, van a ocurrir los siguientes indicadores. Muy probablemente hayan trastornos de alimentación, como uso de laxantes, bulimia y anorexia. También, dormir demasiado, o dormir todo el día, o insomnio. Bajo rendimiento académico en el colegio, como que en general, cuando ocurre este episodio, los niños y jóvenes tienen un cambio tan abrupto que los profesores y los padres muchas veces no se dan cuenta de lo que está pasando y lo asocian pero es que está justo como en una etapa de rebeldía, no, como en la edad del pavo se puso flojo, pero muchas veces hay otra cosa detrás que está gatillando ese comportamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son niños que bajan su rendimiento académico en el colegio, se aíslan, ¿ya? O presentan conductas sexualmente provocativas, son niños o niñas muy promiscuos, ¿ya? Y en el caso de las niñas, buscan, por ejemplo, afecto en caso de adultos mayores, o estas como una de las más delicadas que tienen conductas autodestructivas o intentos de suicidio. Porque una persona que ha atravesado por una situación así, es tal el daño a nivel físico, emocional, espiritual incluso, que esto ocasiona que los niños no ven otra salida, no ven quién los pueda ayudar, o simplemente a veces la familia no les cree cuando lo hablan, como no ven otra salida, se sienten tan avergonzados con ellos mismos, tan sucios de alguna forma,
que buscan una salida rápida y muchas veces intentan suicidarse. ¿Ya? Ustedes mismos han visto los casos que han sucedido quizás no son menores de edad, pero por ejemplo el caso de Antonia. Es una chica que fue violada, ¿cierto? Por este amigo o pareja, no sé lo que era, y ella no vio a lo que vivió, que se suicidó finalmente, ¿ya? También pueden ocurrir infecciones vaginales y rectales, ¿ya? Y esta también es un indicador importante, depresión o señales de aislamiento. Antes era un joven súper sociable, tenía muchos amigos, pero en un 2x3 cambió, ya no se junta con sus amigos, no sale de su habitación, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Van entendiendo más o menos los indicadores? Dedito para arriba, por favor. Ya. Voy muy rápido. Sí, activen su micrófono y me dicen, ¿no? Ya. Súper bien. Súper bien. Quiero pasar, entonces acabamos de ver indicadores tanto en la etapa preescolar, escolar y los adolescentes. Recuerden, son indicadores que no porque exista uno solo yo puedo decir, oye, este niño está siendo abusado, sino que un conjunto de ellos me podría dar pautas para yo sospechar de que eso está ocurriendo y derivar. ¿Ya? Yo no soy el encargado de decir que eso está sucediendo, no soy el profesional idóneo, ¿ya? Se dice o se habla de factores de riesgo, que son factores que en el fondo empujan a que esto pueda ocurrir más fácilmente, ¿ya? Uno de ellos es la ignorancia de lo que puede ser el abuso sexual, ¿ya? Javiera Moya, levantaste la mano. Sí, tengo una consulta, porque es cierto que nosotros no somos los que damos la última palabra de si esto es un abuso. Bueno, uno sabe como en el protocolo de un establecimiento educacional que uno finalmente hace entrevistas para buscar antecedentes, no sé qué, pero en una iglesia, ¿qué puedes sugerir como tú que uno haga? Porque o sea, no me imagino una entrevista, o sea, a lo mejor uno lo puede hacer, pero como para dejar registro de que los papás, no sé, han observado cosas, o sea, como que de qué modo nosotros poder tener antecedentes de lo que vamos observando para que sea válido en una futura investigación formal, en el fondo, dentro de una iglesia. Qué buena pregunta, Javiera. Hay una fundación que se llama la Fundación Bethesda, que hizo un protocolo de actuación para iglesias evangélicas frente a casos de abuso sexual infantil. Se los voy a mandar mañana, ¿ya? Mañana se los mando sin falta al WhatsApp. Lo tengo en mi correo, lo tengo que descargar. Quiero que se lo lean. Súper bien, Javiera, gracias, porque no me había olvidado de ese importante documento, ¿ya? Allí muestra cuáles son los paso a paso, ¿ya? Un gran error sería, por ejemplo, decir, ya, hagamos esta imaginación, este caso imaginativo, ¿cierto? Imaginario. Un adolescente nos cuenta, a nosotros, por ejemplo, que soy líder de jóvenes o que soy maestro de escuela dominical, mi tío me toca, ha abusado de mí, ya. ¿Qué hago yo? En primer lugar, jamás lo cuento a 10 personas dentro de la iglesia. No, porque eso ensucia, o sea, o hago que esta niña hable primero con el pastor, después con esta otra persona, después con esta otra persona, porque ensucia el relato de lo que pasó. Eso es súper importante. Cuando hace un tiempo fui con mi esposo a una capacitación sobre este tema, lo que más nos ha explicado una psicóloga es que ojalá el niño cuente la menos cantidad de veces. Por ejemplo, si a mí me lo cuenta, inmediatamente yo lo comento con sus padres, porque los padres son los representantes, ¿cierto? Los tutores, inmediatamente se va a hacer a los tribunales la denuncia para que inicie la investigación, ¿ya? Entonces, allí los profesionales como psicólogos, los peritos, hacen y recogen los datos para que el relato de la víctima tenga consistencia, porque si esta víctima la cuenta tantas veces, ese relato se ensucia. Eso nos explicaba la psicóloga, ¿ya? De hecho, ahora la PDI usa las grabaciones
para que justamente la víctima no tenga que revictimizarse contándolo tantas veces, sino que basta con una vez, ¿ya? Entonces se los voy a enviar este protocolo para que ustedes lo presenten a sus grupos de líderes, a los pastores, y puedan tenerlo, porque las iglesias tienen que tener, al igual que los colegios, protocolos de acción frente a estas situaciones, porque esto ocurre en las iglesias, ¿ya? Si un colegio, por ejemplo, yo soy como bien quisquillosa en esto, si un colegio le pide papel de antecedentes a los profesionales que trabajan ahí, les pide este registro de personas que han cometido delitos sexuales que se puede sacar solamente con el RUT del registro civil, les pide recomendaciones de otras personas donde ha trabajado. ¿Por qué nosotros en la iglesia pensamos que cualquiera puede llegar y trabajar con los niños y jóvenes? ¿Por qué no somos también de esa forma quisquillosos en asegurarnos que por lo menos los adultos que están trabajando con estos menores de edad tienen las condiciones adecuadas para trabajar con ellos? Se los dejo como... Nicole. Ay, ya. Nicole es mi nombre, ¿ya? Sí, te habla Ariel. Ariel. Sí, mira, precisamente iba a aportar justamente eso, de que hoy día, bueno, hay una vuelta que yo no sé cuándo se para en las iglesias, que es mandar al que menos sabe a trabajar sin pedir papel de antecedentes, sin tener un historial, se les manda a trabajar con los niños. Ese es el primer error que comete la iglesia. Lo segundo es que no es efectiva la denuncia. Yo te voy a contar un caso que nosotros nos tocó vivir en particular con mi esposa, de un niño que fue abusado por su tío de 11 años, o un niñito de 5 años, que fue lo que explicó Carol, que es mi esposa delante, que finalmente el niño estaba provocando abuso a su sobrino, pero suponemos nosotros que obviamente el niño de 11 años estaba siendo abusado, era algo muy evidente, porque fue sorprendido en el baño, con el niño ya prácticamente teniendo el acto mismo con el niño. Entonces, ¿qué pasó? Que los pastores tratando de tapar todo y sin hacer denuncias. ¿Qué es lo que sucede? O sea, cuando pasan este tipo de cosas, los pastores no están dispuestos a hacer denuncias. Claro. Primero, no existe el protocolo, porque como dices tú, este protocolo que fue enviado lo elaboramos en varias fundaciones. Yo pertenezco a la Fundación UMICH y fue elaborado con el apoyo de varias fundaciones precisamente por este tema, porque los pastores no quieren denunciar porque se les crea un problema familiar. Imagínate el quiebre familiar que hubo con todo esto, fue tremendo. Y obviamente si él es la persona que te diezma mucho, el pastor no lo va a querer presionar. Entonces, tenemos una vuelta que todavía afinar. Yo siento este tema es tan relevante, pero también de voluntades, porque como te digo, lo que tú dices recién de que un psicólogo, pero sabes que nosotros como maestros, ya instruidos en el área y sabiendo con experiencia lo que está pasando, igual podemos ir y hacer denuncias, entendiendo que el acto del profesional es mucho más fidedigno, obviamente de un psicólogo especializado, pero nosotros también algo podemos hacer y tenemos que hacer. Conocemos a nuestros niños todos los fines de semana, todas las semanas sabemos los comportamientos y si algo está ocurriendo, ¿cómo lo abordamos? Y si nosotros callamos a alguien, somos finalmente cómplices. Totalmente. Sabes que es súper complejo. Yo también pasé por lo mismo cuando trabajaba en colegio. Finalmente nos pasó un caso particular que la mamá, y yo trabajaba en un colegio de alto índice de vulnerabilidad, y esto ocurría mucho, que el abuelo abusaba de un niño y la mamá dijo, no, yo no puedo hacer la denuncia, imagínese lo que me van a tirar a la calle, me voy a tener que separar. Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones impiden que se realice la denuncia. Ahora, el sistema judicial en Chile tampoco ayuda mucho a que esto sea expedito. Pueden pasar años y no hay una condena efectiva, o quedan en los escritorios los casos. Entonces, pero no por eso no hay que denunciar, porque finalmente esto es un delito. Ya hay que acabo de atreverse. Acabo de googlear cuáles son las denuncias que se hacen en nuestro país. Nosotros ocupamos el 3er lugar a nivel mundial según la ONU en cuanto a denuncias sexuales. Y el 80% corresponde a niños menores de 18 años en nuestro país. Por lo tanto, es una tasa que sigue subiendo todos los días. Lo acabo de buscar. Y increíble los datos que arroja actuales y sigue subiendo, así que preocupante para nosotros. Lo otro que te iba a comentar cortito, no me quiero alargar. Porque Julie Ment
quiere decir algo, ¿cierto? Ya, termina cortito Ariel para que ella nos pueda comentarlo. Sí, cortito, solamente que mencionaste en la edad preescolar y recordar que hoy día toda la identidad de género quiere entrar fuerte y termina por sacar todos los paradigmas o todo lo que nosotros les queremos enseñar a los niños, los sexualizan. Entonces también nosotros los maestros estar súper atentos con eso, y por eso que nos hemos negado tanto la iglesia evangélica en cuanto a este tema, porque se destapa una olla tremenda donde el abuso va a ser totalmente permisible. Súper bien el aporte que hiciste respecto a la identidad de género, perfecto. Dígame, Yulemet. Mi nombre es Gladys, no sé por qué me aparece ahí otro nombre. Configúralo después porque... Ya, Gladys, cuéntenos. Gladys Albornoz. Mire, yo soy encargada de convivencia escolar en mi colegio. Ah, perfecto. Tuve la oportunidad de ir a varias charlas con el tema del abuso sexual y los protocolos, y algo que no me quedó muy marcado y que tuvimos que transmitirlo, yo se lo transmito a ustedes, es que la persona que recibe la denuncia en el colegio, el comentario, lo mismo en la iglesia, somos responsables de hacer la denuncia. Y no tenemos... incluso en 24 horas. Sí, del momento en que yo me entero por el niño, yo tengo que hacer la denuncia y si no lo hago, soy cómplice. Si, por ejemplo, después otra persona se entera y hace la denuncia y le preguntan a ese niño, ¿quién más sabía? Ah, la tía de la iglesia. Entonces nosotros también entramos en un tema legal peligroso. Pero en aporte al niño, cuando un niño nos cuenta algo, nosotros no tenemos que seguir insistiéndole. Solamente lo que él nos diga, nosotros lo tomamos como para denunciar una sospecha. No tenemos nosotros que investigar ni someter al niño, que lo interrogue la psicóloga del colegio. Que es lo mismo que les estaba diciendo. Listo, y validar. No es como, ¿estás seguro que te pasó eso? ¿No te habrás confundido? A ver, cuéntamelo de nuevo. No, listo. Es una sospecha, inmediatamente se hace la denuncia, ¿ya? Yo sé que no suena fácil. De hecho, es complejo porque uno no está acostumbrado a hacer eso y como que se asusta. Pero debemos hacerlo porque eso es un delito, ¿ya? Quiero terminar con esto. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Gracias, Bueno, Gladys. Yo, Margarita, a mí me tocó hacer una denuncia, me costó el trabajo, porque hasta el papá no creía que la niña era abusada. Claro. Pero saben que esa niña hasta el último minuto lo negó. Y cuando llegamos al tribunal de la familia, porque era su hermano de al medio que la abusaba, que también era un niño de 11 años, el papá terminó entendiendo que era verdad. A la niña la sacaron de esa casa y se la llevaron donde la tía, y recién después de eso la niña pudo hablar, pero se sentía tan sucia que ella se iba a matar, se iba a tirar de la sala del colegio, y qué terrible, porque tú estás ahí, y cuando ya la niña salió y arrancó, se iba a tirar, y yo la alcancé a tomar del brazo, me pilla la psicóloga con ella ahí, y había visto, pero ¿saben qué? Me encontré con esa niña después de 3 años, y ya cuando ella se sentía tan sucia no sabía qué hacer con ella, y yo usaba un aceitito que era mío personal de baño, y me acordé que a nosotros alguna vez nos han enseñado a ungir con aceite, y esa niña tiene un acto de fe, pero ya como lo máximo que podía hacer por ella, la ungí con aceite y le regalé el aceite para que se bañara con él. Y saben que cuando la encontré me dio tanta alegría de verla sana, de ver que había crecido y que Dios había logrado restaurar su vida. Claro, sí. Por eso lo que viví valió la pena. Gracias, Margarita, por tu comentario. Miren, ustedes ahora tienen una información valiosa en sus mentes y en sus corazones. No se pueden quedar callados. Tienen que trabajar la prevención con sus niños y sus jóvenes, porque esto está pasando mucho y esto destruye la vida de una persona. ¿Ya? Destruye lo más sagrado que tenemos, que es la infancia. Entonces, van a aprender cosas que tienen que llevar a la práctica, que ya no se van a poder quedar callados ni hacer como que no saben del tema. ¿Ya? Vamos a avanzar para cerrar, porque estamos casi en la hora. Quiero cerrar con estos factores de riesgo. Es decir, niños que están en estas situaciones pueden estar en más riesgo de ser abusados.
Lo primero es ignorancia de lo que puede ser un abuso sexual. Ustedes ya no son ignorantes de este tema, ya lo saben, ¿cierto? Necesidad de atención y afecto. Niños que sus necesidades afectivas no han sido satisfechas por sus padres, ¿cierto? Sus progenitores o familiares cercanos, buscan esto en personas de afuera, ¿cierto? Y estos abusadores saben identificar a estos niños. Autoestima pobre. La autoestima es cuánto valgo, cuán amado me siento a mí mismo, cuán valioso me siento. Un niño con alta autoestima sabe lo valioso que es y no permite que sucedan cosas en su vida o en el fondo sabe poner límites, ¿sí? Abandono emocional por parte de los padres o tutores, niños sumisos, obedientes o condescendientes. Entonces lo que tenemos que enseñarle a los niños es a tener carácter, a decir no cuando algo no les gusta, pero también no criar niños sumisos todo el tiempo, porque si, por ejemplo, están en una plaza y un adulto les dice, oye, ¿sabes que tengo unos perritos que estoy regalando acá? ¿Quieres uno? ¿Me quieres acompañar? Un niño sumiso le va a decir, bueno, ya, o un niño obediente lo mismo, o condescendiente que quiere agradar a todo el mundo, ¿ya? Tenemos que formar niños con carácter. Y los niños que tienen escasa habilidad para responder los problemas son niños que sienten vergüenza, por ejemplo, al enfrentar algo que no les gusta, o son niños que no saben cómo expresarlo, niños extremadamente tímidos, ¿ya? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo resolver un problema, con cosas concretas, ¿ya? Y extremadamente confiados también. Entonces, también tenemos que enseñar a nuestros niños, por ejemplo, a decir, tú no te puedes ir con cualquier persona, no puedes ponerte a hablar con extraños. O si alguien te ofrece un dulce o algo, tú no tienes que confiar en que esa persona quizás te lo va a dar de buena fe, sino que en el fondo enseñarles a ser desconfiados con los desconocidos y también que en el fondo con las personas que están a su alrededor, ¿ya? No sé si me logro explicar. Sí, ya, bien. Ahora, quiero que cerremos, ¿ya? Necesito que en su cartel anoten una frase donde resuman qué aprendí hoy, ¿ya? Yo sé que fue mucha información, ¿ya? Si recapitulamos, hablamos qué es el abuso, tipos de abuso, indicadores de abuso en la etapa preescolar, escolar y adolescencia, y hablamos del perfil del abusador y también factores de riesgo. Entonces quiero que ustedes tomen alguna frase o información que más les impactó del abuso sexual infantil. Eso significa así, ¿ya? Abuso sexual infantil, para que lo abrevien en sus apuntes así. Lo anoten ahí de forma creativa y le pongan una imagen, un esquema, lo que ustedes quieran. Tienen 5 minutos para hacerlo, ¿ya? Rápidamente, 5 minutos. Una frase que les haya llamado la atención, lo que ustedes quieran colocar ahí, ocupando su creatividad, lápices de colores, ¿ya? Rápidamente, tienen 5 minutitos. Ya, y les tengo una sorpresa mientras escriben eso. En cada clase, vamos a elegir alguien que se va a llevar de regalo, ¿ya? El libro, ¿ya? ¿A quién se lo quiere ganar? Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir al hermano Luis que diga un número cualquiera, ¿ya? Y yo lo voy a ver en mi pantalla y voy a nombrar, ¿ya? Cada clase les voy a regalar uno. Y se los voy a enviar por Starken, ¿ya? Y ustedes van a pagar el envío y lo van a ir a retirar al Starken. Después ahí vemos la dirección y todo eso, ¿ya? No le había comentado al hermano Luis, pero yo me cambié de Santiago, no estoy viviendo en Santiago, entonces tengo que ahí ingeniármelas bien para enviarlo. Pero sé dónde hay un Starken a donde estoy viviendo ahora. Ya, no sé, hermano Luis, si me dice usted un número cualquiera. Para El que 12. hagamos el 12. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antonia Figueroa. Antonia Figueroa, este es tuyo. ¿Ya? Gracias.
De nada, mándame por el WhatsApp. Sí. Mándame por el WhatsApp tu nombre, tu dirección y te lo envío dentro de unos días, ¿ya? Lamentablemente soy de Iquique, sí. No importa porque Starken llega a todo Chile. Ah, ya, bien. Gracias, gracias. Ya. Rápidamente entonces, elaborando su reflexión. Nicole, ¿Sí? mientras están ahí elaborando, ¿le puedo hacer una consulta cortita? ¿Me dice quién me habla? La hermana Saray. Saray, déjame buscarte Saray. Ya, mientras están ahí reflexionando. Ya, Saray, cuéntame. Del capítulo 4 me impactó de que cuando estos niños menores se volvían abusadores, no había que juzgarlos como, lo subrayé, como un niño perverso. Entonces, lo que me cuesta entender de esa explicación es que una vez que un adolescente abre el mundo de la sexualidad, él ya deja de ver las cosas como un niño, sino que como un adulto. Sí. Por eso hoy la ley está tan enfocada a hipersexualizarlo, sí. Porque lamentablemente esa área de inocencia ya no existió nunca más, o sea, se abrió y ya no volvió a ser un niño así como inocente. Entonces, no entiendo a qué punto no hay que ver a este adolescente o abusador menor de edad como no una persona perversa, porque bajo mi concepto y por lo que he visto, ese niño dejó de verlo y de ver a sus pares de una forma de posesión. Entonces, eso quería preguntarle. Sí, ¿Bajo buena qué concepto? pregunta, Saray. Mira, en mi opinión, yo creo que claramente no hay que denominarlo así, perverso, porque termina siendo una víctima más, ¿ya? Que está replicando algo que él está viviendo, ¿ya? Lo que pasa también en términos legales es que existe la ley penal juvenil, que es la ley 20.000 no sé cuánto, no me la sé exactamente con el número, pero la ley penal juvenil juzga a niños entre 14 y 18 años, como en ese lapso de edad, porque no son mayores de edad, pero sí de alguna forma cometen delitos y no pueden ser juzgados igual que un mayor de edad. Entonces, dentro de esta ley penal juvenil también caen este tipo de delitos, ¿ya? Entonces, ahí en términos legales empieza a funcionar como esa ley. Y una vez que estos niños, por ejemplo, son procesados a partir de ese sistema, ellos son derivados a programas de reparación, donde hay psicólogos, asistentes social, psiquiatras, etcétera, donde hay toda una reparación, una terapia de reparación, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que yo te podría mencionar, pero efectivamente no se puede declarar que ese niño es un niño perverso porque él también ha sido vulnerado, ¿sí? No sé si me explico, Saray. Ya, ok, perfecto. Gracias, Nicole. Ya, de nada. 5 minutos para las 9. No les había contado, pero soy mamá. Soy mamá de un bebé de 1 año, así que me está esperando. Profesor, una consulta. Dime, Sofía. Enseñarle a los niños como de qué edad puede hacer en la escuela como un ramo o algo fijo donde se les enseña a los niños no educación sexual, sino la forma de cómo ellos cuidarse y protegerse para estar alerta en este tipo de abusos que ellos puedan estar sufriendo. Como ¿En qué el edad sería colegio? bueno ya enseñar a los niños. Sí, en el colegio. ¿En el colegio? ¿Desde qué diciéndole edad? todo- sí, en el Desde colegio. pre-kinder. Sí. Si tienen cursos más chiquititos, el playgroup, desde playgroup. Recuerda, desde los 3 años, porque ellas manejan un lenguaje comprensivo mucho mejor que a los 2 años, ¿ya?
Ahora, ¿en qué, por ejemplo, en el colegio? ¿Cómo lo hicimos nosotros? En la asignatura de orientación. Ahí la hermana que trabaja en convivencia escolar puede entender esa parte, que en orientación hay un programa también de objetivos, ¿cierto? Entonces, uno de esos tiene que ver con el autocuidado, y allí se inserta la educación sexual, y yo dentro de esos objetivos me basé para implementar esta campaña en el colegio en el que trabajé en ese entonces. Y partía desde prekinder hasta todo el colegio, en realidad todo el colegio, porque después en la media hablábamos, por ejemplo, del grooming o del sexting, que son abusos sexuales a través de internet, ¿ya? Alguien levantó la mano, no recuerdo quién, pero que hable nomás. Yo, ¿puede ser que la mano azul o una mano presencial? Disculpa, no entendí la pregunta. Que, no sé si te refieres La a única una es la Javi. Javi tenía... ya. ¿Sí? Para saber, porque yo levanté la mano azul de la plataforma. Sí, es que en realidad, más que una pregunta, es como un comentario, que yo creo que nunca es demasiado temprano como para hacer prevención. Porque yo soy educadora de párvulos y siempre he trabajado con niños entre, no sé, en realidad meses hasta los 2 años, o sea, siempre mi carrera ha sido en ese nivel, y si bien a lo mejor el niño no te repite como el mismo discurso de no toques mi vagina, no toques mi pene, como que ellos saben que son cosas que no se pueden hacer. Y los mismos papás son muy buenos educadores en ese sentido, o sea, nunca es demasiado temprano, creo yo, para educar en esa área. A lo mejor no con las mismas palabras, como hay una persona que te va a abusar de este modo, porque no lo va a entender. Pero hay un mensaje simple que sí se puede entregar desde que ellos son pequeños. Como por ejemplo, Javiera, simple como nadie puede hacerte cosquillas en tus partes privadas. Claro. Nadie puede tocar tal parte privada. Y de hecho, cuando uno cambia pañales cuando los bebés son pequeñitos, y claro, uno o sea, la educación sexual es incluso cuando uno empieza a darle nombre a esas partes íntimas que ellos tienen, o sea, no se llama galletita, no se llama pirulín, no se llama, no sé, los peluchitos, no tiene ese nombre tan ciútico que de repente eso confunde, y los niños entre 1 y 2 años están aprendiendo un lenguaje amplio, y es necesario que también aprendan esos nombres, o si no, ¿cómo con el nombre correcto? Súper bien, Javiera, felicitaciones, muy bien. Es que me da como pena porque finalmente esas confusiones desde chiquititos traen también muchos abusos después. Sí, el tema es que si no educamos nosotros, los papás, lo va a hacer el colegio. Así Exactamente, ahí empoderarse entonces con este tema. ¿Cuántos son papás? Levanten la mano. ¿Cuántos son papás? Ya, ahora tienen un desafío. Empiezan a leerle el libro Cuentos que no son cuentos, el que les mandé en PDF a sus hijos. Léanselo, muéstrenle los videos que yo les envié ahora, que son los videos, no el de la clase, sino los otros 2, que son los cuentos, pero animados. ¿Ya? Partan por casa. Y si no tienen hijos, sus sobrinos, sus vecinos, hijos de amigos, ¿ya? Ya, hermanos, estamos en la hora entonces. Muéstrenme su cartel, así, muéstrenme su cartel, ¿ya? A ver ahí si el hermano Luis puede sacar una foto con sus carteles. Yo voy a escoger a 2 para que cierre, ¿ya? Vamos a escoger a Nati Poblete, ¿ya? Y vamos a escoger, acérquenme a sus pantallas los carteles. Sí, acérquenlo para tomar una foto. Acérquenlos bien. Y vamos a escoger, a ver, de acá, a Claudia Andrea. ¿Ya? Entonces parte primero la Nati Poblete y después Claudia Andrea. Vamos. Déjenme sacar la foto. La foto. Sí. Pongan los carteles. Pongan esa. Yo voy a contar hasta 3 y saco la foto. Ya voy a apagar mi cámara para no salir yo. 1, 2, 3. Ahí salió. Súper. Ya, usted la manda después para que la subamos a las redes sociales. Listo. Ya, entonces, Nati Poblete, explícanos qué pusiste en tu cartel, qué entendiste, qué te gustó de la clase de hoy día. Ya, yo puse, ahí sí se puede ver un ojo, una orejita, una boca, un niño, una niña. Y abajo dice, no más abuso, y más abajo dice, en 2 de Corintios 5:17.
En relación a todo lo que dijeron sobre el abuso, lo quise resumir y ser como concreta y llevarlo a la práctica, que para mí el ojo significa que yo tengo que siempre estar observando a mis niños, no solamente a mi hijo, sino que a nuestros niños de la escuela y en mi caso también a mis niños del jardín porque soy educadora. El escuchar. Porque muchas veces los niños quieren escuchar y uno a veces no le toma la importancia ni se toma el tiempo de escuchar lo que ellos necesitan decir. Y el de hablar. Si yo sé algo, tengo que accionar, tengo que denunciar, tengo que hacer la demanda, lo que corresponde. Y por eso decía no más en abusos. Y quise colocar el texto de Segunda de Corintios porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, todos somos nueva criatura. Entonces lo quise llevar todo a lo práctico. Muchas gracias, me gustó ahí el versículo que agregaste, súper bien. Miren, los felicito por sus carteles, ¿ya? Yo ahora por tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, pero les voy a pedir que cada uno me envíe su cartel al WhatsApp. Van a sacarle una foto, me lo van a enviar para yo leerlos con calma, ¿ya? Y así los demás lean también sus carteles y se den cuenta de lo que cada uno consideró clave e importante en la sesión de hoy día, ¿ya? Estoy feliz de haber compartido hoy día con ustedes, me encantó lo aplicados que son, lo participativos, lo responsables que fueron en leer, ¿ya? Muy, muy bien. Y recuerden, la próxima clase hay una tarea que ustedes tienen que volver a leer, un capítulo, y agregar en un cartel también la idea clave, ¿ya? ¿Qué les pareció la sesión de hoy día? Una persona que diga, para yo llevarme una retroalimentación. A mí la clase fue excelente, porque igual uno aprende cosas, sobre todo lo de la iglesia, que a veces uno no, como se dice, no conoce a la gente, y como decía también el esposo de la pastora Carol, que a veces mandan a cualquiera a hacer clase con los niños y uno no tiene idea qué tipo de persona es. Entonces es importante, a lo mejor no pedir antecedentes, pero sí estar pendientes de quiénes son los maestros que tenemos en la red de niños, en el grupo de Cuidar niños. este tesoro que son los Claro. niños, ¿verdad? Muchas gracias, Sí. María Eugenia. Ya, para cerrar, la próxima sesión, lleguen temprano para que hagamos una recapitulación y les voy a dejar otra tarea más. Cuéntenle hoy día y en 2 días más y en 2 días más a personas cercanas a ustedes que aprendieron, porque de esa forma ustedes, si se lo cuentan a otra persona, van a procesarlo mucho mejor y les va a ir quedando mucho mejor en su cerebro, ¿ya? Cuéntenselo a otros, no una vez, sino que un par de veces, hasta el otro miércoles, ¿ya? Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias, profesora Nicole. Qué gran tema, estamos cerrando este diplomado con este tema que es muy bueno para nosotros, para la iglesia, para poder proteger a los niños, porque sin duda, si hay un tema que se dio harto en esta pandemia, es el tema del abuso. Y hoy día con este módulo vamos a tener herramientas para poder abordar y proteger a los niños.